Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Pues sean bienvenidas y bienvenidos a esta 14ª sesión de nuestro Programa Nacional de Actualización Continua en Psicología 2026. Eh, y bueno, pues vamos a pasar directamente a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Este, Antes, una reflexión precisamente sobre la cuestión de los dineros. Dice, el futuro económico y no económico de una persona lo determina más la buena o mala gestión del dinero que haga esa persona que los ingresos que llegue a tener a lo largo de su vida. Gregorio Hernández Jiménez. Bueno, pues esta reflexión nos da la pauta para darle la bienvenida a nuestra expositora del día de hoy, Ruth Magallón Galvez, que nos va a hablar de un tema muy importante, de cuestión de finanzas, de eso de los dineros, de la vida económica, y que su presentación se llama ¿Y tú de qué vas a vivir? Ruth Magallón Galvez cuenta con 14 años de experiencia como asesora de seguros y planeación financiera. Tiene alianzas activas con Seguros Monterrey, New York Life y Mafre. Es especialista en seguro de vida, gastos médicos mayores, planes personales de retiro y planeación financiera integral. Es fundadora del despacho Deja Huella y Cambia Sus Vidas, enfocado en el acompañamiento de profesionistas de 35 a 45 años, entre ellos médicos, dentistas, contadores y empresarios. Lidera un equipo operativo de asesoría para la atención integral de clientes. Es miembro vitalicio de Million Dollar Round Tables, asesora convencionista 2 Diamantes, moderadora de formación de la carrera profesional y especialista en planeación del retiro con un enfoque integral en la protección patrimonial y financiera de sus clientes. Bueno, pues como verán, Ruth es una persona pues muy empapada de todo esto de cuestiones de finanzas, de seguros y pues todas esas cuestiones que a veces se descuidan, pero que es muy importante tenerlas en cuenta. Por eso yo le quiero dar la bienvenida y agradecerle haber aceptado la invitación el día de hoy, para estar con nosotros. Muchas gracias, bienvenida Ruth. Muchas gracias a ti, Pepe. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Tengo mucha información que compartirles el día de hoy, pero quisiera comentarles que esto es un taller. Esto es un taller y para que pueda tener este formato es importante pues la participación de ustedes, ¿no? Entonces, siéntanse libres de abrir sus micrófonos, encender sus cámaras si les es posible, para que podamos interactuar y podamos platicar un poco al respecto de la información que les voy a compartir, que me digan qué opinan, si consideran que ando inventando cosas, qué sé yo. El tema es que podamos dialogar y compartir. Está Perfecto. bien. Bueno, pues muchas gracias. Como ya decía Pepe, el taller se llama ¿Y tú de qué vas a vivir? ¿Y tú de qué vas a vivir? Pues ahorita todos vivimos, y me incluyo, vivimos del producto de nuestro trabajo, ¿no? Pero llegará un momento en el que por necesidad o por decisión propia tengamos que bajarle al tema de la chamba, y eso es la cesantía, que tiene que ver con cesar de trabajar, ¿no? Va a llegar un momento en el que sí o sí eso va a suceder, y entonces más nos vale tener bien respondida esta pregunta: ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Es un cuestionamiento que no nos podemos hacer a la ligera, sino que hay que ir con profundidad al tema. Existen dos leyes en nuestro país. Vamos a entrar un poquito en contexto. Existen dos leyes, ¿no? Bueno, las que más se conocen. La ley del 73, que la ley del 73 fue una ley muy favorable, en donde incluso hoy día personas que pertenecen a esta ley
pueden pensionarse bastante bien, porque esta ley tiene el beneficio de continuación definida, que es la famosa modalidad 40. Y bajo el esquema de modalidad 40, pues uno se puede pensionar bien, siempre y cuando cumpla con los requisitos que marca la ley, ¿no? El tema viene cuando el 1 de junio de 1997 cambia la ley y entonces, pues ahora ya las nuevas generaciones, pues nos pensionamos con algo que se llama Afore, básicamente. Pero para esto, para no aburrirlos yo con el tema, tengo aquí un videíto que dura apenas 4 minutos y que nos explica de una manera muy precisa cómo es que funcionan estas leyes. Así que aquí se los voy a dejar. Alrededor del mundo se está presentando una crisis silenciosa, la del retiro. Los sistemas anteriores ya no son sostenibles con los cambios en la población, pero los nuevos esquemas de ahorro individual, como la Afore, no generan una pensión digna para sus usuarios. Así está la cosa. Te explicamos. Muchos países están enfrentando poblaciones que viven cada vez más años y una menor tasa de natalidad. Es decir, que las mujeres tienen menos hijos, así que la pirámide poblacional está cambiando. Y cada vez son más jubilados y menos adultos jóvenes en edad de trabajar, por lo que los sistemas de pensión donde las cuotas de los trabajadores activos mantienen a los jubilados, que comenzaron a principios del siglo pasado, ya no funcionan. El concepto de pensiones existe desde el Imperio Romano, pero era únicamente para el personal militar, como una manera de incentivar que más hombres se unieran al ejército. A partir de 1900, más o menos, gobiernos de países como Gran Bretaña y Alemania empezaron a dar pensiones a personas de edad avanzada que ya no podían trabajar. Conforme avanzó el siglo, se instituyeron sistemas en el resto de Europa. En México, el sistema de pensiones entró en 1943, con un esquema de reparto o beneficio definido. Es decir, los trabajadores tenían asegurada una cantidad al jubilarse, aunque sus contribuciones al sistema podían variar a lo largo de su carrera laboral. En este tipo de sistema, las aportaciones de los trabajadores activos financian el pago de pensiones de los jubilados. Al principio, esto funcionó, pero conforme se ha ido invirtiendo la pirámide poblacional, aumenta la expectativa de vida y más trabajadores laboran en la informalidad, como es el caso de México, los recursos no son suficientes. Así que en 1973 se reestructuró el sistema para que la pensión se calculara con base en el salario promedio de los últimos 5 años de carrera laboral y el número de semanas cotizadas en el IMSS en las que el trabajador haya realizado sus aportaciones. A muchos países también les pegó el hecho de que sus jubilados viven más años y hay menos jóvenes trabajando y contribuyendo al sistema. Así que cambiaron a un sistema de contribución definida, donde los trabajadores tienen una cuenta individual a la que ellos, sus empresas y el gobierno aporta, y un intermediario invierte los recursos. Con base en los recursos disponibles al jubilarse, el trabajador recibe un pago mensual. En México, el cambio se hizo en 1997, cuando se creó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, y surgieron las administradoras de fondos para el retiro, AFORES, y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro o CIEFORES. Hay 4 CIEFORES y están clasificadas de acuerdo al grupo de edad del trabajador, con la idea de que la CIEFORE de los más jóvenes puede realizar inversiones que conllevan más riesgos o más diversificados y así obtener mayores rendimientos a largo plazo. A medida que el trabajador envejece, va cambiando de CIEFORE, aunque no se cambie de AFORE, y sus recursos son invertidos en instrumentos menos riesgosos, ya que conviene más no tener mucha volatilidad conforme se acerca la edad de retiro. El problema es que con las cuentas individuales los pagos serán, y en algunos países ya son, mucho menores a los que reciben quienes se jubilan bajo el esquema anterior. Por ejemplo, cuando el sistema mexicano se reformó en 1997, el gobierno dijo que los pagos serían de alrededor de 80% del último salario mensual del trabajador, pero las aportaciones son muy pequeñas. Los rendimientos no son suficientemente altos y hay mucha precariedad laboral. Así que según cálculos de la OCDE, cuando se jubile la primera generación con Afore en 2038, los pagos serían de alrededor de 35% del salario en el mejor de los casos.
Así es que el peligro es que la gente se retire y no tenga de qué vivir. Y para acabarla, el problema es mayor porque cada vez se vive más y los jubilados no tienen 4 o 5 hijos que puedan contribuir con los gastos. Algunos países como Chile y Hungría ya están metiendo reversa y regresando al esquema anterior, pero como mencionamos, hasta ahora no es sostenible un sistema de beneficio definido cuando hay más jubilados que trabajadores activos y donde la expectativa promedio de vida es cada vez mayor. Así está la cosa. Así está la cosa, está compleja, pero a mí me gustaría que nos quedáramos con este dato, ¿sí? El Afore proyecta cubrir únicamente el 35% de tu último salario, pero la realidad es que nosotros necesitamos el 70% para mantener nuestro estilo de vida, llegado ese momento. Entonces, de ahí que es importante, pues, hacernos la pregunta de manera muy seria y muy formal. Si apenas el Afore me va a ayudar con el 35%, ¿de dónde voy a obtener el otro 35% que mínimo me corresponde a mí, ¿no? Para eso lo único que nos queda es, pues, hacernos responsables de nuestra propia planeación de retiro y buscar alternativas. ¿Qué alternativas tenemos? Pero adicional a esto, nos enfrentamos a una situación que es importante, que eso es el cambio demográfico en México, ¿no? A mí me gustaría preguntarles por aquí si alguien quiere participar y me dijera ¿cuántos tíos tiene actualmente? Cintia Tapia, ¿estás por ahí, Cintia? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cintia? Discúlpame, te tomé por sorpresa, pero me gustaría preguntarte, a ver si puedes compartir con nosotros. Ujú. ¿Cuántos tíos tienes tú? ¿Cuántos tíos hay? Ya con vida, pues 6, 6 tíos, por eran parte de tu 7, mamá y por parte de tu papá. 5. Ok, entonces 11 en total, ¿cierto? Ok. Sí, ¿Y hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? tengo 3, Tres. conmigo 4. Ok. ¿Hijos? ¿Cuántos hijos tienes? 1. Uno, ¿ok? Muchas gracias, Cintia. ¿Se fijan cómo la pirámide poblacional se va reduciendo? Estamos hablando que Cintia tiene 11 tíos y tiene apenas con ella 4 hermanos y un hijo. Es súper drástica la reducción que hay en la población. Entonces, nos estamos convirtiendo en una población de adultos mayores. ¿Y en qué nos afecta eso? Pues que si actualmente las personas que se están pensionando en este momento, el dinero que nosotros estamos aportando a nuestro Afore o que nos están descontando, si es el caso, ese dinero está pagando las pensiones de los pensionados de la actualidad, pero al haber menos fuerza productiva, cuando nosotros necesitemos ese dinero, porque estamos convirtiéndonos en un país de adultos mayores, entonces va a haber, por eso es que la reducción del ingreso es tan dramática, por eso es que solamente el 35%. Sumen del ingreso de los últimos 5 años, ¿sí? Ahora, súmenle todos los que trabajan en la informalidad, esos que no tienen contribuciones. Entonces, eso todavía afecta mucho más y por eso es que se convierte en una situación sumamente problemática, ¿sí? La pirámide cada vez está más invertida y entonces, pues, estamos destinados a ser un país de adultos mayores. Pero por si fuera poco, no solamente tenemos el tema pues, de la pirámide poblacional, sino que también luchamos contra la inflación. Aquí yo les puse algunos ejemplos que tienen que ver desde alguna investigación que hice yo en línea en relación a temas de psicología, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos a un ejemplo mucho más práctico. Yo tengo 48 años y yo recuerdo que a mí mi mamá me daba 50 centavos y 50 centavos me alcanzaban perfectamente para comprarme un gansito. Hoy, un gansito, que es un pastelito del mismito tamaño, es más, me atrevo a decir que un poquito más chiquito, cuesta 27 pesos, el mismo pastelito. Eso literal es la inflación.
Entonces, si nosotros, ustedes me podrán decir, no, Ruth, tranquila, yo sí estoy ahorrando. Perfecto, no solamente se trata de ahorrar, sino se trata de ahorrar de forma inteligente, es decir, en un fondo en donde mi dinero se actualice conforme a la inflación para que a través del tiempo, pues literal, no se me convierta en corcholatas ese dinero. ¿Cómo le voy a hacer? Para que ese dinero no pierda valor a través del tiempo y así no batallar con la inflación, ¿sí? Entonces, aquí les voy a poner este audio porque me gustaría que hiciéramos una reflexión aún más profunda en el tema. Hay una persona mayor que me preocupa. Ha perdido la fuerza de antaño y camina despacio. Es más vulnerable que yo y es totalmente dependiente. Me necesita para conservar la salud, para sus gastos diarios, para tener un techo y para poder vivir tranquila. Pero para que yo pueda asegurarme de su felicidad, es necesario que deje de robarle. Así es, robarle. Todos los días sin darme cuenta, despojo a esta persona de las cosas más necesarias para su subsistencia. Y no hay ley que me lo impida. Cada individuo es dos personas, yo presente y yo futuro. La persona madura a quien me refiero es yo futuro. Y existirá dentro de aproximadamente 11.000 días. Su vida depende por completo de mis decisiones de hoy. ¿Cómo se sienten con esta reflexión? ¿Alguna vez habían considerado? Bien rudo cuando la primera vez que leí este escrito, me dejó muy pensativa por mucho rato porque las decisiones que yo estoy tomando el día de hoy, de cómo mi yo del futuro, vamos a suponer que la Ruth de 65 años está aquí a un lado mío y ella no me puede ni siquiera hacer así para decirme, oye, esta decisión me está afectando. Ella no puede tomar absolutamente ninguna decisión y solamente está observando las decisiones que yo tomo para la vida que ella va a tener que vivir. Entonces, me parece que darle voz y voto desde este momento de nuestras vidas cobra muchísimo valor porque la vida está dividida en etapas, ¿sí? La primera etapa es la primavera, que es de los 0 a los 20 años. Luego viene de los 20 a los 40, que es el verano. Ahí en el verano es donde viene pues la primer boda, bueno, la primer boda, asumiendo, ¿no? Perdón, pero una boda, los hijos, una casa, la construcción del patrimonio, la construcción de la familia y el desarrollo de los sueños que la mayoría de las personas tenemos, ¿no? Luego viene el otoño. En el otoño es en donde comienza a caerse el cabello, ya mucho más de nuestro presupuesto está destinado a temas de salud o a temas de cuidado personal, ya tenemos un ingreso sumamente o mucho más sólido, tal vez tenemos una segunda casa, tal vez un negocio propio, pero en esa etapa, en el otoño, ya tenemos como que nuestros pies más firmes, los pasos son mucho más sólidos, porque viene la última etapa, que es el invierno. Y esa etapa es de los 65 a los 85 años, ¿sí? En esa etapa el subsidio corre por cuenta de nosotros. Una parte sí, dependiendo de la ley a la que ustedes pertenezcan, puede ser por parte del gobierno, pero la gran mayoría va a depender por cuenta de nosotros. Por si fuera poco, esa etapa del invierno a la vez está dividida en tres etapas. La primera etapa es la etapa Go Years, que esa etapa es como las de las fotos que vemos de los viejitos caminando por la playa, ¿no? Esas pues no viejitos, las personas de la tercera edad que van de la mano, con los pantalones un poco doblados a las rodillas, hasta un suétercito aquí, caminando plácidamente por la playa. Esa es la primera etapa. Es la etapa en donde tenemos todavía vitalidad, todavía podemos irnos de viaje y tener largas caminatas. Pero viene la siguiente etapa, que es la etapa Go Slow Years. Esa es la etapa en donde los años se van un poco más lentos.
Es la etapa en donde da mucho gusto que los nietos visiten a los abuelitos, pero también les da mucho gusto cuando ya se van, porque ya no aguantan tanto el ruido, ya no pueden subir tanto las escaleras, ya se cansan, ya necesitan más apoyo. Tal vez quien les ayude a ir al súper, quien les lleve la comida, etcétera, etcétera. Y luego viene la última etapa, que es la etapa slow years. Es la etapa en donde los años se van todavía más lentos y no sabemos si vamos a necesitar que nos cambien un pañal, quién va a empujar la silla, si voy a llegar solo o acompañado. Y entonces es ahí donde, híjole, ya no cabe arrepentirnos de las decisiones que estamos tomando hoy. La vida que vamos a vivir en ese momento tiene todo que ver con las decisiones que estamos tomando en la actualidad, ¿sale? Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Tal vez pueden sentir sentimientos encontrados porque entiendo que muchas veces en esta etapa de nuestras vidas, dependiendo de las edades que tengan, pero pues damos prioridad a cosas más a corto plazo, ¿no? Planear las vacaciones, quizás la maestría, quizás remodelar la casa, quizás la educación de nuestros hijos, qué sé yo. Pero fíjense un dato muy importante. Hay dos momentos en la vida de una persona que son los más costosos. Uno tiene que ver con la educación de los hijos y otro con la etapa del retiro. Entonces, si nosotros no tenemos una de ellas por lo menos resuelta, de verdad va a ser una situación muy compleja, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Me gustaría preguntarle a alguien si gustaría participar conmigo. Tengo aquí una cinta métrica y necesito a alguien que me ayude a jugar con la cinta métrica para poner un ejemplo. Por ejemplo, podría ser Natalia de Jesús. ¿Estás por ahí? Natalia de Jesús González Rodríguez. Sí, aquí estoy. Hola Nati, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres jugar con nosotros? Sí, claro. Súper, padrísimo. Mira, tengo aquí una cinta métrica, ¿sí? Ujú. Que vemos, pues, que literal, como todas las cintas métricas, empieza en el 1 y, bueno, termina en el 151, ¿no? Sí, Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es preguntarte, ¿cuántos años tienes, Nati? 31. 31. Ok, entonces voy a tomar la cinta métrica aquí en el Ujú. 31 y ahí le voy a hacer un corte, ¿sale? Ok. ¿Ok? Entonces, bueno, todo este tiempo, aquí tenemos desde el 1 hasta el 31, todo Ujú. este tiempo ya pasó. ¿Estás de acuerdo? Sí. Decisiones buenas, decisiones muy buenas, a lo mejor una que otra equivocación financiera, no lo sé, pero eso ya pasó y ya no podemos hacer nada, ¿cierto? Cierto. Vale, perfecto. Ahora, ¿tú sabes a qué edad es la edad de retiro en nuestro país? Si no me equivoco, a los 65. Correcto, a los 65 años. Entonces, tenemos aquí desde el número 32 hasta el 65, ¿sale? Ajá. Entonces, voy a hacer otro corte ahí. Esta, esta tira que ves aquí, la voy a hacer un poquito más para atrás. Esta tira tiene que ver con tu etapa productiva, ¿sí? Sí. Toda esta es tu etapa productiva, ¿vale? Ahora, tú sabes, en la actualidad, algo de la esperanza de vida, es decir, estadísticamente, ¿a qué edad estamos falleciendo las personas en México? Mm, regularmente, pues ya depende del estilo de vida de las personas, porque hay muchas que tienen privilegio de durar como hasta de 100 años, o Ajá. lo mínimo como hasta unos entre 90, 80 y tantos años más o menos. Exactamente, como bien dice Natalia, tiene mucho que ver con la calidad de vida, con el estilo de vida, con los hábitos, porque no nada más tenemos que ahorrar dinero, también hay que ahorrar salud, ¿no? Y también salud física, salud emocional, etcétera. Entonces, dependiendo del estilo de vida, pero si lo promediamos, es a edad 85 más o menos, hasta los 85 años
es el promedio de vida en la actualidad y las mujeres tendemos a vivir un poco más. Entonces, voy a hacer el siguiente corte aquí en el 85. ¿De acuerdo? Ujú. Sí, Va, perfectísimo. Entonces aquí en el 85. Y a partir de aquí y hasta el final, pues este tiempo ya, en teoría, ya no estamos aquí, ¿sale? Esta es la primer tira, esto ya pasó, quedamos aquí hasta los 31 años, esto ya pasó. ¿Qué nos queda? Tu etapa productiva. Esta que ves aquí es tu etapa productiva, ¿sí? sí. Y esta que ves aquí es tu edad de retiro. ¿Qué podemos observar aquí? Que tengo que, pues, más tiempo de productividad que el tiempo de retiro, ¿no? Exactamente, porque eres muy joven. Y por Ujú. eso, porque eres muy joven, lo más valioso que tienes hoy día es tu juventud, tu edad, precisamente, porque prácticamente tienes la mitad de tu vida para construir de qué vas a vivir en este tiempo. Este tiempo es el tiempo, este es tu invierno, es el tiempo en el que vas a vivir sin trabajar, o al menos no por necesidad, ¿sí? Esta etapa. Y lo bueno que tienes es que tu etapa productiva lo duplica. Esto te hace muchísimo más fácil las cosas, porque aquí les puse una tablita, ¿sale? El tiempo, nuestro mayor activo o nuestro mayor reto. Para una persona que está entre los 25 y los 29 años, si ahorra el 10% de su ingreso, vamos a poner una aportación mínima de 1,500 pesos, pues esto se vuelve algo relativamente fácil, ¿no, Nati? ¿Tú qué opinas? Sí, definitivamente sí está fácil. Relativamente está fácil, ¿no? Si nosotros lo dividimos, vamos a poner aquí, vamos a hacer unos numeritos rancheros. 1,500, si yo divido 1,500 entre 30, pues estamos hablando que 50 pesos diarios es lo que tú tendrías que apartar para Natalia del futuro. Y así ella va a estar muy contenta. Pero ¿qué tal que Natalia dice, no, me voy a esperar porque voy a pagar la maestría, voy a cambiar de coche, etcétera, ¿no? Porque nunca estamos listos para ahorrar, vamos siendo honestos. Siempre tenemos un compromiso antes, ¿no? Entonces tú te esperas y cuando menos te acuerdas, ya pasaron 10 años de aquella plática de retiro que tuvieron una vez en su capacitación continua y dijiste, híjole, ¿en qué momento se fueron 10 años? Bueno, esos 10 años te obligan a que ahora ya no puedes ahorrar el 10% de tu ingreso, porque entonces ya no te es suficiente. Ahora tienes que invertir el 15% de tu ingreso, lo cual son 3,000 pesos mensuales. Y eso, ¡híjole! Como que ya está un poquito más, incómodo, ¿no? Nati, ¿cómo se siente? Sí, pues ya elevo un poco más. Ya como que dices, ¡ay, jole! Ya no son 50, ya son 100 pesos los que tengo que estarle metiendo. Pero por si fuera poco, si Natalia dice, no, yo soy bien intrépida y me voy a esperar hasta las últimas consecuencias, entonces se va a los 40 y está entre los 40 y los 54 años. Y entonces tiene una sesión para ver con cuánto se va a pensionar. Y resulta que ahora tiene que ahorrar el 25% de su ingreso. Y esos son 6,000 pesos mensuales. Híjole. Ahí ya la cosa se empieza a poner más complicada. No digamos más de 55 años, porque entonces es el 40% de tu ingreso. O sea, estamos hablando más o menos 15,000 pesos mensuales para un ingreso promedio. O sea, eso ya se convierte en una situación sumamente crítica, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes, no sé quién conoce Guadalajara, pero de aquí de Guadalajara está muy cerca Chapala. Si yo tengo una cita mañana a las 12 del día en Chapala, a mí me gusta ir con tiempo, a mí no me gusta andar corriendo ni mucho menos, ¿no? Entonces yo salgo de mi casa, que es también la casa de ustedes, yo salgo una hora antes y alcanzo a llegar súper bien, incluso hasta me puedo detener por un cafecito por ahí del Seven para irme tranqui y llego puntualita a mi cita. Pero ¿qué pasaría si yo sé que mañana tengo esa misma cita, pero salgo
faltando 20 minutos de aquí de mi casa hasta Chapala. ¿Saben qué va a pasar? Me voy a ir, pero si echa la mocha, como decimos aquí, tal vez vaya rebasando, tal vez me pase uno que otro alto, y ¿saben qué va a pasar? Que me voy a poner en riesgo. Y no sé ni siquiera si voy a llegar, no sé ni siquiera si lo voy a lograr. Justo así es la etapa del retiro. Si nosotros lo vamos postergando y vamos pateando la lata más y más y más y más, mientras más tiempo la pateamos, más complicado va a ser. Entonces, pero ustedes dirán, pero ¿cómo sé cuánto es lo que yo tendría que ahorrar para mi retiro? Vamos a hacer una cuenta. Los que tengan una calculadora, muchas gracias por tu participación, Nati. Si quieres apagar la cámara, ya lo puedes apagar. Muchas gracias. ¿O tienes alguna Gracias. pregunta? No, ninguna duda, muchas ¿No? gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, los invito a tomar una calculadora, los que les sea posible, y vamos a hacer un numerito para que se vayan con carnita, para que tengan una idea más clara y más precisa de cuánto es lo que tendrían ustedes que estar ahorrando a partir de ya, ¿sale? Entonces, bueno, esta es la primera pregunta que se tienen que responder. Si hoy tuvieras ya 65 años, hoy ya te estás pensionando, luego no sé si han visto, les ha tocado ver por ahí algunas personas que ponen su letrero, a partir de hoy me pensiono y la gente les quita y les aplaude y todo, ¿no? Es porque ya llegaron a la meta y está increíble porque es el momento en el que incluso ya puedes dejar el reloj porque ya no tienes que llegar puntual a ningún lado, profesionalmente hablando, ¿no? Entonces, imagínense que ya están en ese momento de su vida, que ya tienen pensado si van a viajar, si se van a meter a algún club de lectura, si se van a meter alguna manualidad, qué sé yo. ¿Cuánto dinero les gustaría recibir mes a mes, sí o sí? Alguien me podrá decir, Ruth, lo que pasa es que yo tengo un departamento, una casa y la rento y de ahí recibo un ingreso. Está perfecto considerarlo, pero no podemos poner todos los huevos en la misma canasta. En una planeación adecuada de retiro tenemos que diversificar, porque si no diversificamos estamos en riesgo. ¿Cómo se diversifica idealmente? Puede ser en un PPR, que es un plan personal de retiro, un bien inmueble primordialmente que sea comercial, su afore, ¿por qué no? Y negocio propio o su trabajo. Pero la mesa del retiro tiene 4 patas. Así no le cargamos la mano a una y si no cae dinero de una, cae dinero de otra. Si lo cargamos solamente a vivir de mis rentas, ¿y qué tal que algo le pasó a la propiedad, le tienes que meter mantenimiento? ¿Qué tal que se te peló el inquilino y no te pagó la renta? ¿Qué tal que hubo un problema con tu propiedad dentro y entonces está incautado? Bueno, no saben la cantidad de historias que pueden suceder. Entonces, es muy importante diversificar, ¿sale? Entonces, volviendo al número, ¿con cuánto te gustaría pensionarte sí o sí mes con mes? Yo les voy a decir un número que habitualmente me dicen la mayoría de mis clientes y más o menos son 40,000 pesos sin lujos y sin nada, ¿no? Que te alcanza para pagarte tu medicinita o tu creatina, tu vitamina D, tu chequeo mensual, tus gastos médicos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a pensar 40,000 pesos mensuales. Ustedes en su calculadora pongan el número que les haga sentido. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar esos 40,000 pesos mensuales por 12. ¿Por qué por 12? Pues porque son 12 meses, ¿no? Entonces yo necesito saber cuánto dinero voy a necesitar año con año. Entonces multiplico 40,000 por 12 y esto me da 480,000 pesos. ¿Sale? Ya tengo un dato. 480,000 pesos anuales. Va. Ahora quedamos que el estilo de vida o que las personas vivimos, perdón, aproximadamente 20 años, es decir, desde los 65 hasta los 85. Entonces yo voy a necesitar esos 480,000 pesos anuales por 20 años, que es la esperanza de vida, ¿sí? Si alguien se pierde en este número, me dice por favor. Entonces, por ejemplo, 480,000 por 20 años son 9,600,000 pesos. ¿Sí? Esa es la meta de ahorro que yo tengo.
9,600,000 pesos. Y voy a tomar el caso de Natalia. Natalia tiene 31 años y le falta para llegar a sus 65, 33 años. Entonces, lo que voy a hacer con Natalia, por ejemplo, si tenemos 9,600,000, voy a dividirlos entre 33, 9,600,000, porque quedamos que la etapa productiva de Natalia son de 33 años. Entonces, me da 290,000 pesos. 290,909 pesos, .09 para ser exactos. ¿Qué número es ese? Natalia, no te me vayas a desmayar. Tranquila, ahorita te explico cómo funciona esto. Natalia tendría que estar ahorrando a partir de mañana 290,000 pesos al año si es que ella se quisiera pensionar con 40,000 pesos mensuales. 290,000 pesos al año entre 12 meses son 24,000 pesos mensuales. 24,242, que si lo dividimos entre 30, pues son 808 pesos diarios. ¿Cómo te suena eso, Natalia? Ya se desmayó, Natalia. Sí, ya me desmayé. No te creo. Imagínate nomás, 808 pesos diarios a partir del día de hoy. Está como en chino, ¿no? Así es. Está en chino, ¿ok? La buena noticia es que hay otras formas de poderlo lograr. Muchas gracias, Nati. Si quieres apagar Sí, tu gracias. cámara, adelante. Perfecto. A esto me refiero con la importancia. Fíjense, Natalia, que está tan chiquita, que tiene 31 años, y ella, si ella se quisiera pensionar con esta cantidad, tendría que empezar a ahorrar 800 pesos ya ahorita, diarios. Está muy complicado, ¿no? Entonces, tú dedicas tu tiempo a que otros pongan orden en su mente, sus emociones, su vida. Pero mientras tanto, ¿quién está cuidando de tu dinero para que también avance? ¿En dónde estás poniendo tu dinero? Porque el tiempo que tú no tienes para investigar dónde guardarlo, ese es tiempo que tu dinero pierde porque no está trabajando para ti. ¿Sale? Ahora, vamos, ya vimos todo el problema, que no sé ustedes cómo lo ven, yo lo veo como un problemón de verdad. O sea, sí es un problema fuerte por el que estamos pasando actualmente en México. Pero tranquilos porque hay formas de resolverlo. ¿Qué son, cómo es la forma de resolverlo? Bueno, pues se llama PPR. ¿Alguien ha escuchado hablar aquí del PPR? Si no, les explico. Un PPR significa Plan Personal de Retiro y es totalmente diferente a un PPP. Un PPP es un plan personal de pensiones que habitualmente en algunas empresas ofrecen, pero eso no sustituye de ninguna manera a un PPR, que es un plan personal de retiro. ¿Por qué? El plan personal de retiro es algo que está en tu control, depende total y absolutamente de ti. Y un PPP es algo que depende de tu empleador y el día de mañana, si es que cambias de trabajo, va a ser distinto. ¿Sí? Esto en el caso de que alguien de aquí trabaje en alguna empresa y no solamente de forma independiente. Pero bueno, ¿cómo funcionan este tipo de productos? Mientras tú estás trabajando, tú estás en sesión, a ti se te descuenta. Esto es sumamente importante porque se genera un sistema, es decir, un sistema. A ti se te va a olvidar hacer tu aportación o hacer tu ahorro o hacer tu apartado. Ya ven que luego los bancos tienen, sobre todo Bancomer, tienen los apartados, ¿no? Que son muy prácticos como para ir guardando dinero. Pero luego cuando se nos desequilibra el banco, híjole, desbaratamos todos los apartamos y los volvemos a empezar 70 veces 7. Aquí la diferencia es que este tipo de fondos se genera un sistema, es decir, tú decides cuánto y con la frecuencia que tú eliges también, mensual, semestral, trimestralmente o anualmente, se va descontando una aportación que va cayendo a tu canastita para ir haciendo que se forme una semillita y que vaya creciendo
un arbolito que es el árbol de retiro, ¿no? Tienes una cantidad mínima, que eso es lo que tú eliges, con lo que puedes empezar. Claro, depende mucho de tu edad. Por ejemplo, Natalia, que tiene apenas 31 añitos, puede empezar a ahorrar una cantidad mucho más pequeña de lo que tendría que empezar a ahorrar yo, porque yo tengo 48 años. Entonces, con mis 48 años no puedo empezar a ahorrar lo mismo. Simple y sencillamente porque mi tiempo productivo está mucho más reducido que el tiempo de Natalia. ¿Me siguen con esto? Ok, entonces tienes tu prima básica, que es la cantidad mínima que tú decides aportar. Pero además, dentro de este mismo plan, que es totalmente flexible, tú puedes hacer aportaciones extras. Es decir, tú quisiste empezar a sembrar cebollas, pero en el mismo terreno puedes sembrar jitomates también. De tal manera que puedes ir haciendo aportaciones adicionales para ir creciendo más ese jardín. ¿Sale? Dentro, el plan crece porque tiene interés compuesto. El interés compuesto es una de las herramientas más fabulosas que tenemos a nuestro favor. Nada más que la hemos conocido, ahí hablo por mí, la mayoría de las personas la conocemos de manera negativa. Porque si tienes una tarjeta de crédito y no sabes cómo utilizar la tarjeta de crédito y de pronto se te ocurre pagar tus mínimos, entonces vas a pagar interés sobre interés sobre interés y se va a hacer una pelota de nieve que es muy difícil salir de ella. No imposible, pero sí complicado. Pero nadie nos dijo que precisamente el interés que nos cobra la tarjeta de crédito es interés compuesto. ¿Qué tal que nosotros lo aprovechamos a nuestro favor? Y cada peso que nosotros depositamos genera rendimiento y ese rendimiento más rendimiento y más rendimiento. Entonces se va haciendo una pelota de nieve que va haciendo que nuestro dinero esté trabajando al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo aportaciones sistemáticas. Porque no tiene que ver con cuánto, tiene que ver con la persistencia. De manera persistente y de manera continua se está haciendo esa aportación que además te va a otorgar una protección por si llegas a faltar o por si llegas a tener una invalidez total y permanente. Entonces, en un solo sitio estamos logrando ahorrar para tu retiro, protección por invalidez total y permanente y además protección por si llegas a faltar. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú terminas de fondear este tipo de planes, pues entonces vas a obtener una renta vitalicia, que ojo, eso es sumamente importante. Yo les comparto que hace poquito tuvimos un tema de salud familiar en donde mi mamá se cayó. Mi mamá es una persona con Parkinson. Ella se cayó y se fracturó la cadera. Entonces, pues la tuvimos que llevar al hospital, hubo una cirugía y yo veía a mi papá muy preocupado. Mi papá ha sido un hombre que toda la vida ha sido muy ahorrador, pero no tiene un sistema en donde la renta que él reciba sea infinita. Tiene un dinero ahorrado, pero ese dinero ahorrado, cada que le sacas, se agota, se va disminuyendo. Totalmente diferente a si tuviera una renta vitalicia. Una renta vitalicia, como su nombre lo dice, es una cantidad de dinero que tú vas a recibir mes a mes y no se va a acabar nunca. Eso hace totalmente la diferencia, porque yo veía a mi papá muy preocupado porque el ahorro se acaba. Una renta vitalicia es infinita. Entonces, ustedes pueden elegir de qué manera quieren recibir el beneficio de todo el dinero que estuvieron ahorrando, más todo el rendimiento que generó a través de los años. Mientras más tiempo, mejor, por supuesto. ¿Cómo lo quieren? ¿En un solo pago o en un ingreso vitalicio que incluso pueden heredar a sus beneficiarios? ¿Sale? Entonces, este que vemos aquí es el histórico de los rendimientos que ha generado este plan del que les estoy platicando un poco. Es este que tenemos aquí, que se llama Imagina Ser. Aquí tenemos una muestra del 2006 hasta el 2025. Corté un poquito la tabla por términos de espacio, ¿no? Pero en la realidad es que el promedio histórico que tenemos entre Bolsa Mexicana de Valores, SP 500, CETES a 28 días e inflación, tenemos que el Imagina Ser ha dado un 8.12% de rendimiento histórico y jamás ha salido en números negativos. No así el SP 500, porque el SP 500 es el que da más rendimiento, pero es uno de los más agresivos. Adelante, Luz.
Hola, ¿qué tal? Hola, Oye, perdón, antes de avanzar un poco más, me surgió una duda. dime. Hablas de la renta vitalicia y que tú eliges cómo recibir tu dinero. Ajá. Sin embargo, en el supuesto que su ahorro haya decidido recibirlo como una renta vitalicia, ¿qué pasa si tienes una emergencia y necesitas más de lo que dejaste en tu renta vitalicia? ¿Te lo otorgan? Sí, tú puedes pedir anticipos. Tú puedes pedir anticipos, 3 a 5 anticipos en el año. O incluso puedes pedir un anticipo total de todo el año. Pero sí hay forma de que lo solicites. Ok, y si eso no cubre el requerimiento, entonces tengo que buscar otros recursos. Tienes que buscar otro recurso. Si la pregunta va más enfocada a si puedo elegir, siempre no. O sea, elegí primero una renta vitalicia, pero hubo una situación complicada y entonces ahora mejor necesito todo mi dinero de regreso. ¿Sí? Si por alguna condición, justo como lo comentabas de salud, que en ocasiones suelen ser bastante onerosas, Ajá. entonces ahí era, Sí, este plan a lo largo de toda la etapa de producción es sumamente flexible en cuanto a las aportaciones, retiros y demás. El único momento en el que pierde la flexibilidad es a tus 65 años, que ahí tienes que tomar la decisión. Si eliges que te lo paguen todo de un jalón o si quieres una renta mensual vitalicia. Esa renta mensual puede pedir anticipos, pero tal vez, como mencionas, Luz, no puedan cubrir un requerimiento mayor. Por eso es importante tener las 4 patas de la mesa del retiro, ¿sí? Para no depender ujú, solamente de una. Es importante poder echar mano de otras opciones también, ¿sí? ¿Respondí tu pregunta? genial, muchísimas, Gracias. claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta, Luz. Gracias. Ok, entonces, este tipo de planes, además de ser, como les digo, planes totalmente flexibles, en donde tú eliges la aportación que puedes hacer, en donde tienes una protección por invalidez total y permanente, una protección por fallecimiento, además tienes un buen rendimiento por interés compuesto, puedes aumentar la aportación, de lo que aumentaste puedes hacer retiros. También tiene la cereza del pastel y esa cereza del pastel es que es deducible de impuestos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todos conocemos una tablita chismosa que hay por ahí, que es la tablita de ISR. Y todos pagamos impuestos en función de esa tabla de ISR, ¿sale? Si estamos dados de alta bajo el esquema de sueldos y salarios, entonces pagamos impuestos dependiendo del renglón o del rubro en el que caigamos. ¿Cómo funcionan este tipo de planes? Estos planes son los únicos planes, los planes de retiro, los PPR, son los únicos planes que son deducibles de impuestos. Es decir, cuando tú haces tu aportación, vamos a pensar que tú tenías que pagar impuestos en el año por cierto margen, vamos a pensar por 500,000 pesos, ¿no? Pero tú hiciste una aportación de 50,000 pesos a tu plan de retiro, entonces Hacienda te baja tu base gravable y en lugar de pagar impuestos sobre 500,000, vas a pagar impuestos sobre 450,000, lo que significa que vas a pagar menos. Por lo tanto, Hacienda te va a hacer una devolución. Y si tú eres muy cuidadoso y muy ordenado y esa parte que Hacienda te está devolviendo, tú se la aportas a tu plan, por lo tanto, puedes o adelantar o hacer aportaciones extras o no desprenderte tanto tú de tu bolsa, porque a partir del segundo año Hacienda te va a estar haciendo devoluciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En resumen, tenemos un problema social importante del que si no nos habíamos dado cuenta, también muchas veces le hacemos así y no nos queremos dar cuenta, ¿no? Porque siempre tengo algo antes. Tengo que pagar, tengo que liquidar, tengo un plan, tengo un viaje, lo que sea. Siempre hay algo antes. Pero acuérdense, por favor, a partir de hoy, que su yo del futuro está sentado a un lado de ustedes y no puede tomar una decisión. Y se va a someter a la vida que ustedes le estén eligiendo a partir de hoy. Ese es un problema que tenemos no nada más en México, sino a nivel mundial. En México está más marcado porque tenemos muy poca cultura del ahorro. Muy poca cultura. En la mayoría de nuestras casas, y hablo por mí también, nos enseñaron a ahorrar para gastar. ¿Se acuerdan de aquellas alcancías? Me daban la alcancía, llénala. Ya no le cabe dinero, rómpela y gástatelo. Y patrón aprendido. Ahorro, gasto, ahorro, gasto, ahorro, gasto. Y del ahorro a largo plazo,
nunca nos hablaron. Entonces, eso es un problema importante. Otro problema tiene que ver con las leyes de pensiones que tenemos actualmente en nuestro país. Son insostenibles. Entonces, nos tenemos que hacer cargo nosotros de nosotros mismos. Solución que nos permite Hacienda, pues es, ok, si tú te vas a ser responsable de tu retiro, yo te voy a hacer una devolución por cada peso que tú aportes a tu plan de retiro. Esa es la forma en la que el gobierno nos ayuda para hacernos responsables de este tema tan importante. ¿Sale? Ahora aquí tengo un código que si ustedes lo escanean, con todo el gusto del mundo, podemos tener una sesión 1 a 1 que no tiene ningún costo, por supuesto, para ustedes, con intención de poderles ser de valor y de revisar cada caso particular para ver cómo es que están llevando esta situación. Tal vez alguien de aquí tiene duda de si pertenece a la ley del 73, a la ley del 97. Con mucho gusto les puedo ayudar a investigarlo. Si quieren conocer más de un PPR, con mucho gusto les puedo ayudar. Si no tienen idea, se perdieron en el ejercicio de cuánto es lo que tienen que tener ahorrado, pues con mucho gusto les ayudo. En fin, yo estoy dispuesta y totalmente accesible a poderles apoyar en lo que ustedes requieran en relación a la planeación de su retiro. Pues listo, Pepe, no sé si hay alguna pregunta, algo que alguien quiera compartir, ¿qué te pareció la información? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Si alguien tiene preguntas, ahorita es el momento, ¿verdad? A mí, por ejemplo, se me viene a la cabeza este plan personal, PPR, plan personal de retiro. ¿En qué institución la estás pensando, la estás planteando? Seguros Monterrey New York Life es la compañía que tiene este plan de retiro. Bueno, no es la única, obviamente, hay otras. Ahora, las aseguradoras, ¿por qué las aseguradoras? Porque las aseguradoras tienen este beneficio, dan de alta este tipo de productos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Existen dos organismos, la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Estas son las instituciones que manejan el dinero en nuestro país y ambas son regidas por la Secretaría de Hacienda. Entonces, en la Comisión Nacional de Seguros, algunas compañías de seguros manejamos este tipo de productos, ¿sí? Claro que hay diferencias entre cada compañía, ¿no? Pero con mucho gusto les puedo comentar de los beneficios, particularmente del de Seguros Monterrey. Ok. A ver, yo nomás quisiera hacer para mis compañeras y compañeros una reflexión, ¿no? Sobre esto que Ruth nos está trabajando con nosotros. Lógicamente, por el mismo enfoque que tiene la exposición, eh, estas reflexiones van pensados en el retiro de uno, ¿no? Pero precisamente parte de esta actualización y sobre todo en las cuestiones financieras, si recuerdan ustedes, por ahí tenemos el programa de educación financiera para psicólogos y psicólogas. Qué bueno que pensemos en nosotros, pero también estas herramientas son muy importantes para poder orientar a los usuarios, ¿sí? Es decir, no nomás lo pensemos en términos de nosotros o inclusive hasta de la familia, ¿no? Precisamente cuando hace como un mes tuvimos una comida familiar y uno de mis sobrinos hablaba de que él, como trabaja en una empresa y está en la lógica de las Afores, decía, no, pues, y él anda en las cuestiones organizacionales, decía, no, pues es que a mí no me convenían los Afores y yo tengo 8 años con una amiga de él, aportando para mi PPR, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece que es fundamental, si nosotros tenemos claridad, nosotros en la asesoría, ya sea para pacientes o clientes o usuarios, como le quieran llamar, pero también en las cuestiones educativas para, por ejemplo, cuando se va a trabajar lo de plan de carrera, lo de orientación educativa, o si trabajamos en una empresa con trabajadores, yo creo que el que podamos
tener claridad hoy de este tema nos permite a nosotros también tener elementos para orientar a las personas a las que les brindamos un servicio, ¿no? Aquí una ventaja que yo creo es, bueno, estamos grabando esta sesión, ustedes tienen acceso a la grabación de la sesión, pero también me parece que es importante que pudieran tener, en su caso, en algún momento determinado, los datos de Ruth. Si ustedes recuerdan, en el boletín electrónico de AMEP, en el de julio, ahí ya viene un promocional de los servicios de Ruth Magallón, ¿no? Entonces ahí vienen los datos, y ustedes pueden ahí retomarlo de nuestro boletín, va a estar saliendo mes con mes. Entonces sí, la invitación es a que no pensemos nada más como en nosotros, sino yo creo que el de nosotros es importante extender esta orientación a la cuestión de la familia, de los amigos y también a las personas que le servimos, a los usuarios y a las usuarias, ¿no? Es una reflexión que se me vino a la cabeza. Muchas gracias, Pepe. Aquí comenta Liz, dice información que cura y que da miedito. Y sí, realmente, después de tener este tipo de sesiones, ustedes como psicólogos saben muchísimo más que yo del tema, pero como que se genera una incomodidad, ¿no? Se genera una sensación de, híjole, pues sí da miedito. Pero luego, si no actuamos, si no llevamos a la acción, volvemos otra vez al mismo estado y ese miedito se va, ese miedito desaparece. Y justo ese miedito es el que nos hace actuar, ¿no? Es el que nos hace tomar acción y poder, pues, enfrentar ese miedito, ¿no? Ver a ver cómo lo vamos a resolver, porque más vale tener herramientas y llegar, preparados que llegar sin nada, ¿no?